Buenos días a las 11:12 personas que ya están conectadas. Les agradezco que desde temprano ya estén. Vamos a intentar avanzar hoy en la clase nuevamente con los registros y controles que se utilizan tanto en Dirección Departamental de Educación, o DIDEDUC, y el Ministerio de Educación. Espero que ya tengan ahí la asistencia y pues podamos ir avanzando en registrar nuestra asistencia. También fue enviada a WhatsApp por aquellos que vayan a ir entrando después. Lo que sí les quiero recomendar, bueno, tal vez no a ustedes, pero más tarde nuevamente voy a recomendar que la asistencia sea llenada en tiempos reales, ¿verdad? Porque de la semana pasada tengo asistencias de las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana, y cosa que no es real, ¿verdad? Entonces, por favor, si están aquí en clase, llenar su asistencia aquí, o si no están definitivamente, pues ya saben, llenarla en el momento en que visualicen el video. Entonces, el tema de hoy, decíamos, es registros y controles de DIDEDUC y MINEDUC, dándole continuidad al tema que empezamos la semana pasada. Entre los diferentes registros y controles que vimos el sábado pasado, hablamos de 10 acuerdos ministeriales, además de los que ya habíamos hablado en las primeras sesiones de clases. Hablamos también de resolución y ejercitamos lo que es la resolución. Hoy vamos a ampliar un poco acerca de los decretos y nombramientos que pueden darse dentro del Ministerio de Educación. Recordemos que los decretos son parte de la pirámide o jerarquía legal que existe dentro de nuestro país. En este caso vamos a ampliar algunos, vamos a mencionar 3 de los que ya se han mencionado antes. Podemos ver el decreto 1748, el decreto legislativo 1291 y el decreto legislativo 1485, que corresponde a la Ley de Educación Nacional, la dignificación del magisterio y la Ley de Servicio Civil. Entonces son esas 3 que ya habíamos hablado anteriormente, cuando vimos la pirámide. Entonces ahí no voy a hablar más porque ya se explicó. Lo que sí voy a intentar ampliar son un poquito más los demás acuerdos. Por ejemplo, tenemos el decreto 1171, que es el decreto del derecho de la lactancia materna. Entonces, recuerde usted que cuando una persona, una mujer, da a luz, tiene un espacio de algunos días para poder tomarse una hora dentro del trabajo, o sea, de las 8 horas que tendría que trabajar, puede tomarse una hora para poder cumplir con la lactancia del niño, de manera que pueda crecer sano. Esa es la intención de esta ley. Entonces eso es el decreto 1171. Luego también encontramos el decreto 63-88, que es acerca de las clases pasivas del Estado. ¿Qué son las clases pasivas del Estado? Pues prácticamente son las personas que se van jubilando y que van, como lo dice la palabra, se van formando parte de las clases pasivas, es decir, ya no generan o están, digamos, en cierta manera solo siendo subsidiados a través del Estado. No voy a usar otra palabra porque algunos dicen son los mantenidos y no es así, porque ellos ya trabajaron, se ganaron ese derecho. Entonces, pero sí, en cierto momento llegan a ser subsidiados por el Estado
para que ellos reciban tal vez una mínima parte de su salario y puedan pues de esa manera seguir activando también la economía local y nacional. Luego Licenciado, encontramos ellos son los jubilados, exactamente los jubilados, así es. pero es una palabra correcta decir jubilados. Sí, es correcto. Ah, bueno, gracias. Sí, solo que la ley aquí los tipifica como clases pasivas, ¿verdad? Porque ya habla de jubilados, pero de todos los ámbitos. Entonces ellos están regidos a través de este decreto. Luego encontramos el siguiente decreto, que sería el decreto 1795, que es el decreto que regula a los institutos nacionales de educación básica por cooperativa. Inicialmente pues se tenía un plan diferente para ellos, aunque ahora con el CNB del ciclo básico podemos ver que ahora todos manejan un mismo pensum de estudios, ¿verdad? Tanto telesecundarias como cooperativas, institutos nacionales, todos ahora manejan un mismo pensum. Entonces, ahí están regulados los institutos nacionales de educación básica por cooperativa. Luego encontramos el decreto 119-96, que es un decreto muy interesante, pues es el decreto o es la ley de lo contencioso administrativo. ¿Qué significa la ley de lo contencioso administrativo? Antes de esta ley podían darse procesos administrativos de manera muy lenta. De hecho, hay ocasiones en las que usted ingresaba un expediente, por ejemplo, para X situación y nunca le daban respuesta. Pero no había una ley que sancionara eso. Entonces, a partir de esta ley de lo contencioso administrativo, empieza entonces a darse incluso tiempos. Ahí en los primeros artículos menciona que se debe trabajar o resolver, o por lo menos empezar a resolver cualquier situación o trámite administrativo, y para ello tiene 30 días, es decir, un mes calendario, para poder tramitar aquello que le están solicitando. Por ejemplo, si es director de ciclo básico y llega un estudiante y le pide reposición de papelería, de repente perdió su certificado de primero, certificado de segundo, certificado de tercero y el diploma de tercero básico, que es lo que tiene que dar el instituto. Se lo dio, pero el estudiante vino y después lo perdió. Entonces, ahí ¿qué corresponde? Pues corresponde reponer estos documentos. Entonces, llega el estudiante hoy, por ejemplo, 5 de septiembre, y a través de solicitud le pide a usted que reponga esos documentos, que haga la reposición. Usted tiene 30 días calendario para ver qué soluciona. Obviamente sí se puede, eso sí se puede dar, la reposición se puede dar, y más ahora con todos los sistemas informáticos que existen, pues del CIRE se descarga cada año un consolidado en PDF de certificados, de diplomas, etc. Entonces es fácil más solo reimprimirlo y buscar las firmas respectivas. Entonces sí se puede, pero a lo que vamos es que en la ley de lo contencioso administrativo nos da 30 días para hacer ese proceso. Llega, por ejemplo, el 5 de octubre y nosotros no hemos hecho nada absolutamente. Llega el usuario a solicitarnos pues ya la reposición de sus documentos que nos pidió hace un mes. Deberíamos tenerle ya alguna respuesta. ¿Qué sucedía antes? Que un director, es que fíjate que no he podido porque en la supervisión no me dan respuesta. O fíjate que se me olvidó y ahorita pues no tengo tiempo, vení el otro año. Entonces, cositas así sucedían antes. En cambio, con esta ley de lo contencioso administrativo, se espera que todas las solicitudes, peticiones sean resueltas en un tiempo
tal vez no rápido, pero a mediano plazo. Entonces se tiene como máximo un mes para que se resuelva. ¿Y qué pasa si no se resuelve en un mes el trámite? Pues ya la parte que pide o que hace la petición ya puede entonces ir a la siguiente autoridad o nivel jerárquico a hacer ver esta situación, y entonces el servidor público va a tener una sanción por silencio administrativo. ¿Qué es silencio administrativo? Precisamente lo que acabo de mencionar, que es cuando no se hace nada en el tiempo de un mes acerca de un trámite o requerimiento que haya hecho algún usuario. Puede ser persona, puede ser docente, puede ser otro director, puede ser un supervisor. Que un supervisor le haga una solicitud a un director y el director nunca responda, pues cae también en silencio administrativo. Entonces, he ahí la importancia de conocer esta ley. Como siempre, yo solo les doy generalidades para que ustedes vayan y revisen más a detalle estas leyes que están contempladas. Por último, en cuanto a los decretos, pero por último no me refiero a que solo esos decretos existen más, pero yo consideré estos para tratarlos o mencionarlos en esta sesión. El decreto 27-03, que es la ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Gracias a esta ley pues se tienen diferentes acciones, tanto de derechos humanos como de ONGs, para velar por el cuidado de la niñez. Tenemos diferentes situaciones aquí, por ejemplo, los derechos que no deben ser vulnerados, y digamos una pequeña ampliación de los derechos humanos, porque no solo menciona los derechos humanos, sino menciona otras garantías que en el Estado de Guatemala debe tener un estudiante. Entonces, la ley PINA también es necesaria que tanto un administrador como un docente conozcan, porque ahí va a basarse su actuar. De manera que usted ya no puede decirle, es que sos un tonto, sos un bruto a un estudiante, perdón por las palabras, porque en la ley PINA ya está tipificado que usted no puede violentar de manera psicológica a un estudiante. Pues, obviamente tiene sus pros y sus contras, pero viendo más los pros o ventajas, pues estas son algunas de las ventajas, que antes se daban mucha violencia a los estudiantes, o sea, exagerada violencia. Yo no digo que la corrección sea mala, pero el momento que ya toma un grado mayor, ya se vuelve violencia, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces actualmente, pues, por eso es que de repente a sus papás o incluso a algunos de ustedes todavía les daban reglazos en la escuela, pero hoy ya no, ¿verdad? Gracias a esta ley de la protección integral de la niñez y la adolescencia. Pues esa sería la ampliación de los decretos. ¿Dudas sobre los decretos? Si no, pasamos al siguiente tema o subtema. Licenciado, cuando usted hablaba sobre el decreto 17-95, no capté mucho. O sea, ¿quiere decir de que ellos tienen una educación distinta o cómo? Los Institutos Nacionales de Educación Básica por Cooperativa fueron creados de manera que son un ente tripartito. Es decir, el financiamiento, el pago de los docentes y administrativos no es del Estado directamente. Entonces, ahí participa el Estado a través del Ministerio de Educación, la municipalidad y la misma comunidad. Entonces, los institutos básicos por cooperativa, ellos sí mantienen una cuota mensual para subsidiar esta parte que tienen que colaborar ellos. Entonces, eso es lo que regula esta ley. Entonces, ellos tienen, digamos, un sistema de administración un poquito diferente
a los demás tipos de institutos, pero eso es lo que está ahí plasmado, cómo es que ellos funcionan, cuánto dinero les aporta el Estado por cada estudiante que tengan ellos inscritos. De esa cuenta es que muchos de los institutos por cooperativa pues están llenos, digamos, de estudiantes, porque ellos no pueden darse el lujo de decir, bueno, vamos a tener 15 estudiantes en una sección, porque primero el Estado no lo permite, siendo muy pocos estudiantes. Segundo, si lo permitiera, no tendrían ellos alguna conveniencia o la suficiente liquidez económica para poder decirle, bueno, de los 15 estudiantes que pagan, le vamos a pagar al maestro. O sea, de la parte que da el Estado, de la parte que da la MUNI, de los 15 que da el gobierno, le vamos a pagar al docente. O sea, sería muy poco lo que ganara ahí. Entonces, de manera entonces que teniendo ya 30, 40 estudiantes en un salón, ya se puede decir, bueno, ya le podemos dar un salario digno al docente que los atiende. También se trabaja por cátedras en el instituto ahí por cooperativa, se trabaja por cátedras, hay diferentes maestros que dan clases por área o por curso. Eso es lo que menciona este decreto. Trabajan actualmente ya el ejercicio docente viene siendo exactamente el mismo que los demás institutos. Lo que cambia es la forma de financiamiento en este caso. No sé si ahora sí queda claro. O sea, quiere decir de que, por ejemplo, cuando contratan, la departamental no se encarga de eso, de contratar. No. Ellos, Y ahí tienen. la administración del instituto. Director, si hubiera subdirector, ellos son los que se encargan prácticamente de la administración general del establecimiento. Lo que hace la dirección departamental es primero verificar que cumpla con los estándares requeridos. Es decir, si va a dar clases en ciclo básico, que sea por lo menos profesor de enseñanza media. Mejor si con alguna especialidad. Y también que acredite los títulos necesarios, experiencia si fuera requerida para dar clases, pero ellos solo verifican que cumpla con los requisitos. Y en segundo lugar, pues aportan una parte del dinero, ¿verdad? No es, como dije, es la tercera parte, ¿verdad? Como es de manera tripartita el financiamiento de estos institutos. Entonces, si lo queremos ver desde el lado positivo, si usted tiene algún conocido o conocida en un INEP por cooperativa, pues es más fácil que sea contratado al Ministerio de Educación, porque ahí sí es un proceso un poquito más largo. ¿Ahora sí estamos claros ahí? Sí, ahora sí, Lick, Muy gracias. bien. Si no hay alguien más que quiera preguntar. En eso entonces, ampliación de decretos, de lo que ya habíamos hablado desde ya también clases anteriores, basándonos siempre de que la administración educativa debe de respetar toda ley que exista, tanto los decretos como acuerdos, etc. Como repaso, mencionaremos que hay 3 tipos de decretos, también ya se habían mencionado, pero bueno, está el decreto ley que viene del Poder Ejecutivo, está el decreto reglamento que viene del Poder Ejecutivo, pero ya no tanto por el presidente, sino por ministro de gabinete, y eso pues ayuda a regular algunas situaciones. Y por último está el decreto legislativo, que es el que genera el Congreso de la República. Entonces tenemos esos 3 diferentes tipos de decreto. Eso solo para recordar lo que ya se había tratado antes. Y en el que sí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, el registro es en los nombramientos. Porque para que se dé un nombramiento
debe darse un proceso un poquito largo tal vez, porque hay diferentes pasos. Actualmente, ¿quiénes reciben nombramiento? Pues no podemos hablar del ciclo básico o diversificado de un nombramiento, porque ya hace como 10 años que no se está contratando a personal para nivel medio, personal permanente, es decir, el renglón 011. Solo están contratando personal supernumerario en renglón 021. Entonces, ahora sí vamos a tener que hablar un poquito de primaria, porque son ellos los que constantemente sí reciben nombramientos. Pero para que se dé un nombramiento debe haber un proceso. ¿Cuándo entonces se da un nombramiento o dónde empieza el proceso? Pues el proceso inicia cuando se da una convocatoria para plazas, en este caso pues de nivel primario o también de preprimario. Tal es el caso de la convocatoria que se dio el año pasado, convocatoria 27 y 28, si no recuerdo mal, de preprimaria y primaria. Entonces, a través de un acuerdo ministerial se hace la convocatoria abierta, en este caso fue abierta, para los docentes que quieran optar a un puesto 011 a un centro educativo de nivel preprimario o primario. Entonces, ahí empieza. Luego, cuando ya se hizo esa convocatoria, se deben organizar los diferentes jurados de oposición, que son un grupo de personas que se van a encargar de recibir las papelerías o expedientes de los docentes que quieran participar, revisar que cumplan con los requisitos, calificar según los instrumentos. De eso se va a encargar el jurado de oposición, que existen diferentes niveles del jurado de oposición. Empezamos con el nivel municipal, es decir, el JUMO, Jurado Municipal de Oposición. Este jurado es el que se va a encargar de recepcionar directamente de los docentes los expedientes que quieran optar o de las personas que quieran optar a una plaza. Entonces, vamos a ver ahí. ¿Qué hace el proceso de reclutamiento? El JUMO primero recibe y califica expedientes ingresados por los docentes de acuerdo con los instrumentos. Cuando se hace una convocatoria también se generan diferentes instrumentos para calificar. La diferencia entre la convocatoria 27 y 28 es que esa convocatoria, digamos, favorecía un poquito a los maestros que ya están en servicio, porque les daba, si no recuerdo mal, 25 puntos por el tiempo de servicio que tenían en docencia. En cambio, la convocatoria que iba a haber este año, porque ya no se dio, la convocatoria 29 y 30 para preprimaria y primaria, favorecía más, ahora sí, a los docentes o maestros que estaban estudiando o que ya se habían graduado de PADEP, estudiando o graduando de PADEP, que es el Programa Académico de Desarrollo o de Actualización Docente. Desarrollo y actualización docente. Entonces ellos a este programa solo entran los maestros que están en servicio, es decir, que ya son 011. Un 021 no puede entrar a ese programa. Entonces ellos ya en la convocatoria 29 y 30 tenían más chance de ganar, porque el tiempo de servicio ya no, además del tiempo de servicio, o sea que valía como 25 puntos, venían luego los créditos académicos, que quienes más punteo iban a tener, supóngase que 20 de 20 iban a tener, aquellos que ya estaban graduados de profesor de enseñanza primaria, obviamente de PADEP. Luego venían los que iban o estaban estudiando el PADEP, y en tercer lugar, supóngase usted que 15 iban a recibir los que estaban estudiando en PADEP, y 10 puntos iban a recibir aquellos que estaban graduados de maestro de educación primaria. Entonces hay diferentes instrumentos, va a depender de cómo se dé la convocatoria y cómo aparezca en el acuerdo ministerial. Entonces de ahí se van a generar diferentes instrumentos
para ir asignándoles un punteo. Luego tenemos que el JUMO elabora acta por cada establecimiento y modalidades bilingüe y monolingüe, y se detalla el nombre y calificación de cada persona que haya ganado un puesto en las escuelas, en las diferentes escuelas. Entonces ahí va detallado por cada escuela. Luego el JUMO notifica a los interesados y traslada al jurado auxiliar departamental y conforman el banco de elegibles. Entonces ellos, ya después de haber hecho las actas, les avisan a las personas que han ganado y luego se traslada a nivel departamental y a todo este expediente. Entonces, ese es el proceso. Además, ellos reciben inconformidades de algunos docentes, de repente, perdón, de algunos docentes que no están conformes con el punteo que obtuvieron en su evaluación de expediente. Entonces ellos pueden oponerse, digamos, o presentar su inconformidad de manera que se les revise nuevamente el expediente. Y pues resuelve estos inconvenientes o inconformidades que se dan de parte de los interesados o los docentes maestros que optaron al proceso. Después de eso viene ya el JADO. ¿Qué es el JADO? Es el Jurado Auxiliar Departamental de Oposición. Entonces, ya a nivel departamental, ¿qué hace el JADO? Primero, pues recibe los expedientes del JUMO, que es el Jurado Municipal de Oposición. Luego ingresa y registra al sistema informático de quienes ganaron. Entonces, ya entran al ESIR, el ESIR, que es el sistema de registro de personal. Los ingresan porque ellos, pues obviamente, como ya ganaron, ya tienen su puesto, pero digamos es el proceso que están siguiendo. Entonces van y se registran en el ESIR. Luego que los han registrado a nivel departamental, se traslada a la unidad de recursos humanos de la Dirección Departamental de Educación para la propuesta de nombramiento. Hasta aquí solo vamos en la propuesta. Entonces, ya en la Dirección Departamental de Educación, a través de la unidad de recursos humanos, recibe los expedientes de las personas ganadoras. Y la unidad de recursos humanos de la DIDEDUC elabora entonces la propuesta de nombramiento para remitirla a la Dirección de Recursos Humanos. Hago la aclaración de que en Dirección Departamental lo que hay son unidades. Unidad de Recursos Humanos, unidad de Planificación, unidad financiera, etc. Porque a nivel nacional es que se da la dirección. Entonces, cuando hablamos de Dirección de Recursos Humanos, ya estamos hablando de que va a ir al Ministerio de Educación ese expediente y ese nombramiento, o por lo menos la propuesta de nombramiento. Ya entonces, en Dirección de Recursos Humanos, que es una dirección del Mineduc, se reciben de parte de la Dirección Departamental de Educación los expedientes de los docentes ganadores con las propuestas de nombramiento. Si todo está correcto, entonces se elabora el acuerdo de nombramiento para las firmas de las autoridades. Y por último, entonces, el despacho ministerial aprueba y firma el acuerdo ministerial de nombramiento. Entonces, ese es el proceso que se da para que haya un acuerdo de nombramiento. Y entonces,
Y entonces ya se da el nombramiento en sí a través de un acuerdo ministerial. Pues, se llama nombramiento aunque es a través de un acuerdo ministerial. Pues ahorita vamos a ver un ejemplo de nombramiento. Tenemos ahí en las pantallas, no se ve bien, van a disculpar, pero no logré encontrar otro, estuve buscando, pero es difícil encontrar este documento que les decía, es un acuerdo ministerial, pero como es muy personal, pues casi no se da. Tenemos ahí en el encabezado Ministerio de Educación, acuerdo ministerial de nombramiento. Es un acuerdo ministerial, pero se detalla que es de nombramiento. Número DIRE, que es la Dirección de Recursos Humanos. Aparece el correlativo y el año. Guatemala, la fecha en que se emitió. Ministerio de Educación considerando. Primero, que es función de la autoridad nominadora nombrar a funcionarios y servidores públicos de conformidad con las leyes vigentes. Segundo, considerando que el numeral 2 del artículo 25 del reglamento de la Ley de Servicio Civil contenida en el acuerdo gubernativo número 1898, modificado por acuerdo gubernativo número 77-2002, establece que los nombramientos de funcionarios y servidores públicos pueden realizarse por acuerdo ministerial de nombramiento en forma individual o colectivo. En este caso, pues como son varios los que ganan a nivel municipal o por establecimiento, pues de una vez se hace todo junto. Por tanto, y ahí está la base legal que rige, acuerda, artículo 1, nombrar a las siguientes personas en los puestos cuyas características se detallan a continuación. Y ahí, como siempre, pues eliminé el nombre para no caer en alguna falta o delito. En primer lugar tenemos a la persona nombrada y ahí iría el nombre de la persona a la par en el cuadro, el nombre de la persona que fue nombrada. Nombre de la dependencia registrada en nóminas, desde ahí aparece Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz, Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Secumún, Central, Matutina, Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz, UE 316, que es el código de la dirección. Luego tenemos la ubicación, Caserío Secumún Central, jornada matutina, departamento Alta Verapaz, municipio San Pedro Carchá, puesto director profesor titulado, que es como entran presupuestados los del nivel primario, ¿verdad? Director profesor titulado. Acción, primer ingreso, partida y aparece el número de partida, salario inicial, aparece el salario inicial y el total salario inicial mensual. Luego viene otra persona, número 2, persona nombrada y el mismo cuadro, los mismos datos, obviamente en un centro educativo diferente. Y así sucesivamente, solo copié la primera y última página, tenemos hasta, en este caso, que son 7 personas, la número 7, los datos necesarios y artículo 2, habla de los salarios que se completarán con bonos, escalafón y asignaciones. Y 3, el presente artículo entra en vigencia inmediatamente. Entonces ahí tenemos nuestro acuerdo de nombramiento. El ejemplo que tenemos ahí del acuerdo de nombramiento. Pero como les decía, es un proceso el que se da para llegar entonces a este nombramiento. No solo es de decir, bueno, vamos a hacer un documento de nombramiento, sino se debe respetar todos los procesos anteriores para este tipo de documento. Que este tipo de documento pues
no se da en un momento o de manera rápida, ¿verdad? Sino que lleva un proceso para poder llegar a esta firma, como pudimos ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta o han escuchado de procesos de convocatorias, o si alguien es maestro de primaria y ha optado a una plaza en una convocatoria, pues se da cuenta que solo en el JUMO pues puede llevarse mucho tiempo. Las denominadas impugnaciones se pueden dar y entonces el proceso va a ir alentizándose más, o se va a ir poniendo más lento. Porque para una impugnación, que es la inconformidad que habíamos mencionado, va a iniciarse un proceso nuevo, ¿verdad? De revisión. Entonces se llama al docente, se le pide que revise juntamente con el JUMO las calificaciones, etc. También puede impugnar por otro docente, es decir, si un docente ganó el puesto 1 y yo estoy en puesto 2, puedo decir, bueno, yo considero que él no tiene el punteo suficiente o no debió haber ganado el número 1, sino yo debería ser el número 1. Entonces también se puede impugnar por los puestos. De ahí se da entonces un proceso muy lento porque debe atenderse todas las peticiones de los docentes. Entonces ahí es cuando se atrasa más. Luego a nivel departamental ya vimos que también deben hacer primero una revisión ellos de los expedientes y hacer su propia propuesta de nombramiento. Entonces ellos ya con esos datos empiezan a hacer la propuesta de nombramiento, viendo las partidas presupuestarias, viendo la jornada, viendo la ubicación del centro educativo. Entonces se da un proceso muy largo. Luego en dirección departamental ya propiamente, pues se hace también este proceso y ya en dirección de recursos humanos, nuevamente pues se hace una revisión, se hace una verificación de que sean plazas realmente válidas, que estén activas, que haya personas adecuadas, que haya el acuerdo de nombramiento o la propuesta de acuerdo de nombramiento esté bien redactada. Entonces ellos ya vienen y toman esos datos para incluirlas en un acuerdo ministerial de nombramiento, para llegar entonces al acuerdo ministerial de nombramiento, y entonces ya viene lo que habíamos mencionado antes en clases anteriores, que habiendo ganado ya un maestro la convocatoria y su puesto, ya se le notifica a través de una cédula de notificación o se le manda a llamar para hacerle ver que ya está su acuerdo de nombramiento. Entonces ahí prácticamente ya está listo el docente para ir a trabajar al centro educativo que se le ha asignado. Eso en cuanto a nombramiento. Ahora bien, ¿cómo se hace con el proceso con los que están por contrato? Pues ellos no tienen, o nosotros no tenemos un nombramiento en sí. Lo que tenemos es un acuerdo ministerial que nos respalda en cuanto a la contratación que nos van a dar. Entonces hay un acuerdo ministerial, pero solo es acuerdo ministerial, no es acuerdo ministerial de nombramiento. Porque en ese acuerdo ministerial no viene a qué centro educativo vamos a ir asignados. Simplemente viene el listado de personas que van a ser contratadas, y eso se da cada año. Entonces en diciembre más o menos están haciendo todo este proceso de contratación. Bueno, actualmente se hace en diciembre y se genera este acuerdo ministerial en el que se aprueban las personas que van a ser contratadas. Entonces ahí aparece el listado de personas que van a ser contratadas por el Ministerio de Educación o asignados a la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz. Entonces el acuerdo ministerial viene muy general, no como el acuerdo de nombramiento. Luego ya
el director departamental a través de oficio ya va asignando los diferentes centros educativos a los que van a asignarse. No así el nombramiento, que en el nombramiento, como vimos, ya viene destinado específicamente a qué centro educativo va a ir desde el acuerdo ministerial de nombramiento, que también van a firmar un contrato que va a ser específico de la misma manera, describiendo a qué centro educativo va a ir cada docente. Y eso entonces estaríamos finalizando con registros y controles que se dan tanto en dirección departamental como en Ministerio de Educación. Entonces con eso estaríamos finalizando esta parte de la explicación. No sé si queda alguna duda en cuanto a este proceso para llegar al nombramiento. Reitero, el registro y control del cual queríamos hablar es nombramiento, pero teníamos que hablar un poco del proceso para entender cómo llega a darse un nombramiento. ¿Dudas? Buenos días, licenciado. Buenos días, Mario. Una pregunta con respecto al proceso de nombramiento. Ajá. ¿Todavía existe o se respeta todavía el banco de estudios en ese proceso digamos, de obtener un nombramiento? Porque recuerdo hace como 10 años, gracias a Dios que logré entrar al magisterio, todavía se daba esa cuestión. Ganaba la persona una plata, pero había 5 casillas que quedaban en banco de espera. ¿Todavía se da eso, licenciado? Sí, todavía. De hecho, los centros educativos o puestos docentes que tengan banco de elegibles, ellos no pueden entrar a convocatoria, porque ellos ya tienen gente esperando. La convocatoria se debe dar a aquellos plazas de centros educativos que no tienen banco de elegibles. Entonces ellos, al momento de que pase a mejor vida algún maestro, o renuncie un maestro, o se jubile un maestro, entonces el banco de elegibles ya va a tomar el puesto del docente. Obviamente en el banco de elegibles también tienen un orden, porque de repente que yo haya quedado en el número 5 del banco de elegibles. Entonces, obviamente yo no voy a ser la prioridad va a ser el número 1 que haya quedado. Entonces, tanto en las convocatorias para plazas de directamente, pues uno actualmente lo que hacen es, ya no, antes si no recuerdo mal, hace como 10 años, se daba la convocatoria para cada centro educativo, entonces yo optaba de una vez al centro educativo. Hoy no, hoy la convocatoria es, llamamos a todos, revisamos el expediente de todos los que quieran entrar y ya después hacemos un listado jerárquicamente 1, 2, 3, 4, que el 1 es el que mejor punteo debería tener y así para abajo. Entonces el 1 tiene la opción ahora de ir y elegir del listado de escuelas qué escuela quiere. Entonces, pero reiterando, el banco de elegibles, todavía existe el banco de elegibles y pues si alguien está en el banco de elegibles debería averiguar cómo va el asunto ahí, ¿no? Si todavía está vigente, porque ya han habido 2 veces, me parece, que han hecho borrón y cuenta nueva en estos años, de decir, bueno, todos los que estaban en banco ya no, o hay un tiempo, eso sí no lo tengo claro, de si hay un tiempo para estar en el banco de elegibles. Pero sí, todavía es vigente el banco de elegibles y no deberían haber convocatorias si ya hay banco de elegibles. O sea, para la escuela en sí. A nivel departamental, obviamente, sí puede haber convocatoria, pero si esta escuela tiene banco de elegibles, entonces debería tomarse del banco de elegibles la persona que va a entrar como presupuestada. ¿Alguna otra duda? Luis, disculpe otra vez. Yo me preguntaba eso porque justamente es muy cierto lo que usted decía, de que ahora ya no se manejan, digamos, plazas por centros educativos, sino que ya viene, digamos, un listado de 5 establecimientos X
para una convocatoria. En cambio, antes ya salían ya las partidas para los establecimientos, entonces por eso tenía la duda de que si todavía existían los bancos elegibles, porque antes, como salía, digamos, las partidas para cada establecimiento, entonces quedaban 5 en bancos elegibles para cada establecimiento. Y con la vigencia, yo les cuento porque, como le digo, ya soy parte de ese proceso. Antes se actualizaba cada 5 años, ¿va? O sea, si quería seguir perteneciendo uno al banco de elegibles, cada 5 años tenía que ir a actualizar sus datos para seguir en espera. Pero ahí tenía la duda yo, porque como ahora ya cambió la modalidad de la obtención de las plazas presupuestadas. Sí, gracias por ampliarnos con su experiencia. Gracias, son 5 años entonces. Pero sí, de hecho no es que hayan modificado mucho. O sea, antes lo que se hacía era que se iba directamente a la plaza específica, ¿no? Pero ahora digamos que es un proceso un poquito más ordenado porque pues, ahí había menos chance de ganar porque de repente 5 personas o 6 personas optaban a una plaza en X escuela, digamos en la escuela Adolfo Ferriere de aquí de Carchá. Optaban 6 personas, obviamente solo una iba a ganar, entonces quedaban las otras 5 para banco. Pero de repente en otra escuela lo que sucedía es que ninguno optaba. Digamos en una escuela de una aldea, la aldea Semuy, digamos, nadie optaba. Entonces quedaba nuevamente vacante la plaza. Ahora lo que se intenta es que a través de este listado, pues ya el docente, obviamente que mejor punteo tiene, entonces tiene la opción de elegir. Siempre hay partidas presupuestarias, siempre está todo el proceso o la base sigue igual. Lo único que cambia es la modalidad para que entonces los que vayan quedando atrás puedan ir eligiendo también, obviamente, o la mayoría de veces lo que pasa es que el número 1 busca el más céntrico. Y si hay un número 100 y el número 100 se va a ir al más lejano, ¿verdad? Pero entonces de esa manera ya no van a quedar plazas vacías. Esa es la modalidad que se ha intentado hacer para no dejar plazas vacías, ¿verdad? Pero sí, es todavía vigente el banco de elegibles. Muy bien, no hay dudas. Pasamos entonces a la actividad que tenemos programada para el día de hoy. El día de hoy lo que vamos a hacer es la última hoja de trabajo. Ustedes se dan cuenta, hemos trabajado una hoja de 2 puntos, una de 3, si no recuerdo la siguiente de 2, y esta correspondería a 3, para hacer un total de 10 puntos en hojas de trabajo. ¿Cuál es la hoja de trabajo del día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar un cuadro comparativo acerca de registros y controles que se dan tanto en dirección departamental como en Ministerio de Educación. Entonces, para eso nos vamos a centrar o vamos a recordar, por eso la pregunta en la asistencia era ¿cuál fue el tema de la semana pasada? Para ir recordando un poquito qué es lo que se dio en la semana anterior. Entonces tenemos que en la semana anterior hablamos acerca de los acuerdos ministeriales y resoluciones. Y esta semana hablamos de decretos y nombramientos. Entonces de estos 4 vamos a hacer una tabla comparativa, haciéndoles la recomendación de que un cuadro comparativo no solo es venir y voy a hacer una columna y voy a copiar la definición que encontré en algún lado de qué es un acuerdo, qué es un decreto, qué es una resolución y qué es un nombramiento. No, sino es especificar más. Yo creo que con ustedes ya habíamos trabajado en la ocasión anterior que tuve la oportunidad de dar clases, ejemplos de cuadros comparativos en los que lo que vamos a hacer es extraer las características, componentes e ir comparando cada una. Como decía antes, hace como 2-3 semestres, 2 creo yo, un ejemplo claro es comparemos una manzana y una pera. Entonces tenemos 2 columnas. ¿Qué va a ser lo primero que vamos a comparar? El color, por ejemplo. Depende si es una manzana roja o verde, ¿verdad? Entonces color,
Si es una manzana roja la que tenemos, pues color rojo o roja. La pera, verde. Luego, otra característica que podemos comparar, la forma. Podríamos decir más o menos circular la manzana y ovalada la pera. Y así sucesivamente ir comparando criterios en este caso, pues de estos 4 registros y controles que se utilizan en Dirección Departamental de Educación como Ministerio de Educación. Como eso. LIC, por ejemplo, sería un cuadro de los acuerdos, resoluciones, decretos y nombramientos, ¿va? Así es, lo tiene que considerar los 4 que hemos visto en la clase anterior y esta clase. Ok, gracias.